Por Sistema favor. Informático Nacional de Defunciones es un sistema, no tiene una jefatura, o sea, no soy el jefe del SINADEF, es un sistema de información rutinario del Ministerio de Salud, ¿no? Yo en todo caso soy vocero del Ministerio de Salud para conversar sobre el sistema. Gracias por la aclaración, señor Vargas. Explíquenos, por favor, entonces un poquito lo que mencionaba al inicio, de qué trata SINADEF, cuáles son las cifras. Ya, le cuento. Es un sistema de información sobre defunciones que forma parte de un sistema mayor, que es el sistema del registro civil y de las estadísticas vitales, ¿no? En el Perú este sistema está organizado por el Ministerio de Salud, el INEI, que da las cifras oficiales, finalmente sobre nacimientos y defunciones, y por el RENIEC, que es el que inscribe oficialmente los nacimientos y defunciones. Entonces, en un esfuerzo conjunto, porque nosotros teníamos antes un sistema muy fragmentado hasta el año 16, en el año 16 estos tres organismos deciden desarrollar el SINADEF, que es una aplicación web que se encuentra alojada en los servidores del RENIEC, que es administrada por el MINSA y que ha sido acompañada en un proceso de implementación por la iniciativa Bloomberg, Datos para la Salud, durante 3 años. ¿Qué permite que una vez que ha ocurrido una defunción, un médico con un acceso a una computadora, a una laptop, a una PC, puede registrar el certificado de defunción en línea, que antes de ese año solamente lo hacía en formatos de papel. Entonces, progresivamente, este sistema desde el año 2016 a la fecha ha ido migrando de tener certificados de papel a certificados en línea, ¿no? Y actualmente tenemos que el 80% de las muertes que se registran a través de este sistema están en línea, pero todavía el 30%, el 70% están en línea y el 30% están en papel, ¿no? Entonces, permite, por lo tanto, conocer sobre las personas que han fallecido en los días anteriores. Por lo menos se dispone de información a tiempo real sobre los fallecidos en los últimos días, ¿no? Ese es el sistema informático de función. Hay que agregarle al total que manejan en SINADEF entonces un 30% más, que puede todavía estar en papel. Que esté en papel, que progresivamente parte de esa proporción también ya está ingresando al SINADEF, sino que como ingresa retrasado, podría ser, por ejemplo, a veces me preguntan, ¿no? Pero yo consulté en la página y había solamente 1000 defunciones, pero ahora veo que hay 1050. Justamente esos 50 más que no vio en su consulta anterior fueron los fallecidos que se actualizaron porque están en formato de papel y que no ingresan pues en línea como ingresan como cuando se hace un certificado en línea. Una cortita, ¿cuánto tarda? O sea, en línea es automático, inmediato, y en papel, ¿cuánto tarda? Y digamos, ¿cuál es el plazo para que eso en papel se elimine y todo sea en línea? Mire, en un año no pandémico, como el año pasado, por ejemplo, el 2019, nosotros ya tenemos 114.000 defunciones registradas del año 2019. Sin embargo, esas 114.946 defunciones, que son del año pasado, todavía no están completas. ¿Por qué? Porque cuando una persona fallece en un establecimiento de salud y le hacen un certificado en papel, pues ese papel va a llegar seguramente en pocos días o semanas al punto de digitación donde se va a ingresar. Pero si el médico, si esta persona murió en su domicilio, murió en una comunidad alejada, murió por un accidente de tránsito y está en la morgue, y también puede ser que los establecimientos de salud no utilicen formatos de papel, entonces muchas veces tenemos dificultades para poder colectar toda la información que está en papel. Por eso es que desde el año 16 se ha hecho el esfuerzo por migrar lo más posible al certificado en línea, y ya ha habido todo un cambio, ¿no? Por eso es que ahora tenemos más información en línea que
que en formatos de papel, pero nosotros tenemos que, al final de cada año, seguir buscando. Por ejemplo, nosotros estimamos que para este año, para el año 19, vamos a tener 130.000 defunciones. Quiere decir que nos faltan como 15.000 certificados por identificar y recoger. Entonces, ¿cómo los buscamos? Las direcciones de estadística hacen actividades de búsqueda activa, ¿dónde? En las funerarias, en los registros civiles, en las oficinas de registro civil de los municipios, y esta información se va acopiando y luego se termina. El año 2019 para nosotros no es un año cerrado, por ejemplo, no hemos cerrado todavía la información. Y el 2020 pues estamos en pleno proceso. Ahora, el hecho de que haya ocurrido el confinamiento, la pandemia y la emergencia sanitaria, como pueden comprender, también ha detenido este proceso de recuperar los certificados de defunción del 19, ¿no? Entonces, la información que disponemos en el 20 es principalmente la que está registrada en línea. Ajá. Y claro, una proporción pequeña de certificados en papel que se van ingresando progresivamente. Señor Vargas, con la cuarentena, la menor cantidad de vehículos en la calle y, digamos, un enfoque mucho más minucioso a la atención médica, este 30% que se registraba en papel o estos registros difíciles de hacerse por algunos fallecimientos, ¿puede haberse afinado y reducirse ese 30% quizá en el registro de defunciones? Sí, es posible, porque ya nosotros hemos observado una tendencia desde el año 2017. Por ejemplo, en estos meses de enero hasta junio, en el 17 teníamos 44.000 defunciones, en el 18 50.000, en el 19 teníamos 55.000 y en el 20 proyectábamos que íbamos a tener a esta fecha más de 60.000 defunciones, ¿no? O sea, ese es el crecimiento natural, digamos, de la cobertura de defunciones que se venía observando, ¿no? Ahora, en particular, el hecho de que en la cuarentena no haya disponibilidad de papel, porque como no hay personal tampoco administrativo en los establecimientos, muchos médicos han solicitado usuario y clave para hacer los certificados en línea. O sea, hemos incrementado de 25.000 casi a 30.000, más de 5.000 nuevos usuarios, o sea, médicos que antes no tenían un usuario y clave y hacían los certificados en papel, han pasado a ser certificados en línea. Por lo tanto, sí es posible que se haya incrementado. ¿30.000 médicos más, perdón, o 3.000? Sí, en este momento 32.000 médicos de todo el Perú tienen un usuario y una clave para hacer un certificado de defunción ¿Cuántos en línea. se ha aumentado, perdóneme ese dato, de lo que había antes ahora? De 25.000 más o menos que teníamos el año pasado. A 32.000. Muy bien. Correcto. A ver, señor Vargas, lo entrevista también IDL Reporteros en una nota muy interesante, ¿no?, que se llama Los muertos que cuentan los médicos, justamente respecto a esta base de datos de el SINADEF. Entonces, ¿son ustedes adscritos al MINSA? ¿Usted cree que hay un subregistro de muertes generadas por COVID, teniendo en cuenta que, digamos, la diferencia existente entre la información de la sala situacional del MINSA y lo que el SINADEF informa respecto a este cambio, que también fue producto de varios artículos periodísticos en el Financial Times, en el New York Times, esta diferencia que hay entre las muertes de mayo a junio, que serían del COVID, respecto de las del año pasado? ¿Hay un subregistro desde su punto de vista o no? Señor Vargas, por favor. No, porque, a ver, yo entiendo el subregistro como las muertes que están registradas en un sistema que son inferiores al número real de defunciones que están ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando en la sala situacional que se presenta todos los días, las defunciones proceden del sistema de vigilancia epidemiológica. Y el sistema de vigilancia epidemiológica es un sistema diferente al SINADEF. Ellos no cuentan de funciones. Ellos identifican a personas vivas que han sido diagnosticadas con COVID-19, que son seguidas, que eventualmente pueden ser hospitalizadas y algunas de ellas fallecer,
Entonces tienen toda la seguridad de que esta persona falleció por COVID, porque le han hecho un seguimiento mientras estaba con vida, tenía diagnóstico de COVID, murió y murió por COVID. Entonces esa entra al conteo de la vigilancia epidemiológica y que se publica. En cambio, el sistema de defunciones es un sistema, como ya expresé antes, rutinario, que existe antes de la pandemia y va a existir después, porque lo que hace es registrar los datos de los certificados de defunción cada vez que una persona muere. Entonces, esta persona que muere puede estar recibiendo atención médica de un médico, y entonces el médico sabe de qué murió. Pero en nuestra legislación el certificado de defunción puede ser hecho por otro médico que solo constató la defunción, o sea, que no lo atendió al fallecido en su última enfermedad. Correcto. Y entonces este médico no tiene la certeza de que falleció el paciente, pero tiene que llenar una causa de muerte. ¿Cómo lo hace? Interroga a la familia, le pregunta por signos y síntomas que ha presentado, y de acuerdo a la información que él recibe, escribe, y por supuesto le puede parecer este paciente, por lo que me cuenta la familia, por el cuadro clínico que presentó, es un paciente que murió por COVID, y va a escribir que murió por COVID, pero este caso de repente no tiene una prueba diagnóstica, entonces va a entrar al conteo como un caso sospechoso. Entonces, hablar de su registro es que un sistema esté ocultando lo que dice el otro. El sistema de defunciones registra a todos los casos que tienen confirmación diagnóstica y que están en el sistema de epidemiología, Sí, más los otros casos que ellos no tienen. Correcto. Señor Vargas, me queda claro, o sea, en el tema del SINADEF no habría un subregistro, pero digamos, sí se podría cuestionar el criterio que utiliza la sala situacional del MINSA para definir cuáles son los muertos que hasta ahora ha generado la pandemia. ¿Coincide con eso? No necesariamente, porque fíjese, la Organización Mundial de la Salud ha definido en una asamblea mundial de salud que para enfrentar la epidemia vamos a utilizar dos códigos. El código U071, que es el código CIE-10, que es un código emergente para los casos confirmados, y el código U072 para los casos no confirmados, donde no se ha identificado sospechoso. Sospechosos o probables, donde no se identificó el virus a través de una prueba. Entonces, básicamente los que se reporta a nivel internacional y da cuenta el sistema de vigilancia epidemiológica es esta primera cifra de los casos confirmados, donde no hay duda de que el paciente falleció por COVID. Confirmados, ¿no?, por la prueba que usted ha mencionado. Exacto. Por las pruebas y también por datos clínicos. Puede haber diagnósticos, o sea, se supone que han dicho que no hay que guiarnos solamente de la prueba, sino que un médico puede diagnosticar la enfermedad también. Exacto, y esos pueden estar registrados en el SINADEF. Si esta persona murió, el médico ha escrito que murió por COVID, y está en el SINADEF, pero posiblemente le ha puesto el código U072, que corresponde a casos que no son confirmados, donde no se ha identificado el virus. Está registrado el caso. Entonces, en ese sentido yo digo que no se están subregistrando. Señor Vargas, el cuadro de IDL Reporteros dice: muertes por COVID-19 entre marzo y junio 2020, según información del SINADEF. Contados 16.213 y sospechosos 8.049. ¿Usted coincide con estas cifras? 16.000, ¿cómo dice? 16.213. Aquí. Confirmados. Fíjate, el número de casos que uno cuente en el SINADEF va a depender de la metodología que emplee, ¿no? Yo entiendo que más de 16.000 casos posiblemente han buscado la palabra COVID-19 o COVID o SARS-CoV-2 o coronavirus en cualquiera de las líneas. Lo que pasa es que en el certificado de defunción no hay una sola causa, hay una secuencia de causas. El médico tiene que colocar la causa directa de la muerte, la causa intermedia, y finalmente debe registrar la causa básica de la muerte. Entonces, no siempre el médico coloca, la metodología no es contar en todos los campos de causas si el médico colocó COVID. Efectivamente,
se puede llegar a esas cifras que se mencionan en esa publicación. Sin embargo, correcto, pero entonces, señor señor Vargas, ¿por qué 16.000 según SINADEF y por qué la cifra oficial de la Sala Situacional del MINSA es mucho menor, casi la mitad? Bueno, yo no suscribo lo que dice esa publicación respecto de que los 16.000 son confirmados. Okay. Porque para que sean confirmados, ellos tienen que tener la certeza de que han sido sometidos a una prueba diagnóstica, ¿no? Antes de morir o inmediatamente después, y esta haber salido positiva. Y en esas 16.000 eso no ha ocurrido. Señor Vargas, una última de mi parte, por favor, con esto termino, porque en la encuesta, y claro, las encuestas siempre son relativas, pero es un poco para medir la percepción de la población. Aparece que, digamos, la gente no siente que este gobierno esté siendo tan transparente respecto de la información. Es más, los números, la verdad, son bastante complicados para el gobierno respecto de la transparencia. Entonces, le preguntaría, en aras de la transparencia, ¿no sería que más transparente que la sala situacional del MINSA no solamente diga pues la cifra que de acuerdo al criterio siempre va a ser la menor, sino que ponga esta es la cifra 1, esta es la cifra 2 y esta es la cifra 3 en base justamente a estos criterios que menciona usted y que menciona también la nota de IDL Reporteros? Porque claro, uno dirá, no hay su registro, se está haciendo transparente porque la única cifra que muestra el MINSA y la sala situacional es siempre la menor. Entonces, uno diría, claro, pero si uno va al SINADEF y si uno busca más información va a encontrar, pero la transparencia pasa por, en esa publicación, poner todas las posibles cifras. La recomendación no sería que en esos mismos informes diarios del MINSA pusieran también los otros datos de casos probables, etcétera, y así ser más transparentes, es decir, hay distintos criterios para analizar y hay distintas cifras según cada criterio, pero pongamos todas y no solamente la menor. Sí, mire, por eso es que se ha conformado este grupo de trabajo para establecer cuáles son los números respecto de las muertes por COVID-19. Pero yo le quiero decir que para que el SINADEF llegue a esa conclusión, esa secuencia de causas que los médicos han escrito en los certificados de defunción tienen que ser analizadas una por una y establecer, y existe un método desde antes que está establecido en el tomo 2 de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que es el procedimiento, un algoritmo para la selección de la causa básica de defunción. Entonces en eso se está trabajando en este momento y seguramente se van a publicar esas cifras, pero mientras tanto el gobierno ya decidió publicar la base de datos completa, incluidas las causas, en el portal de datos abiertos de la PCM, o sea, mayor transparencia. Claro, eso no puede haber. Pero más no en los comunicados, pues a eso iba. La gente, desgraciadamente, claro, nosotros periodistas entramos a todo, pero la gente que está atenta a la información diaria del MINSA solamente se queda con esa cifra. Pero, claro, lo que usted dice finalmente es cierto, tardó un poco el gobierno, pero finalmente lo hizo. También lo dice el señor Cárcamo, el doctor Cárcamo, en la nota de IDL Reporteros. Así que por ahí creo que ese tema queda muy claro, señor Vargas. Sí, lo que le digo es que se está trabajando en este momento porque no es un proceso tan sencillo. Fíjese, se trata de revisar cada uno de los más de 50.000 certificados que ya hay en este año y en esos dilucidar, ¿no? Esta fue por hipertensión, esta fue por diabetes, esta fue por COVID, esta fue por COVID, y así tendremos este valor. Para eso le he dicho que se ha trabajado con una herramienta que está ayudándonos a automatizar el proceso. Se ha hecho un plan de trabajo y en 3 meses se va a tener toda la información de los certificados y que normalmente se hace en más tiempo, pero nos hemos puesto ese plazo. Si puede ser menos, será. Y en ese momento se publicarán las cifras, ¿no? Señor Javier Vargas, el registro de la data de los fallecidos en clínicas y en casas sin atención del médico, evidentemente esto hasta que llega para hacer el levantamiento de cadáver, ¿qué tan rápido se da? Están incluidas. La mayoría de las clínicas, las más grandes, todas tienen usuario y clave para SINADEF y lo han estado solicitando más en estos últimos meses, ¿no? En cuanto a las muertes que ocurren en el domicilio, sí, normalmente existe ya un protocolo establecido. Normalmente la familia, durante la emergencia, llama a la policía, se acerca al Ministerio Público y el Ministerio Público lo primero que hace es establecer si la muerte tiene una connotación criminal
Si no la tiene, se retira y da pase a la dirección de salud. Correcto. Y los equipos de respuesta rápida van, acuden, interrogan a la familia y llenan el certificado de defunción. Entonces, las muertes en domicilio sí se están siendo reportadas, ¿no? Igualmente, así. Y también las de las clínicas.